Amén. Que Dios les bendiga. Estamos reunidos aquí a la luz del Espíritu Santo y vamos a comenzar este programa. Mi nombre es Marcelo Díaz, pastor de la Iglesia Apostólica Pentecostal de San Javier, y aquí conmigo está nuestro hermano Manuel Villalobos. Amén. Amén. Que el Señor sea bendiciendo este programa que vamos a realizar y un programa de conversación, de reuniéndonos, como dice el nombre, a la luz del Espíritu Santo, en el cual vamos a tocar diversos temas, hermanos, de interés de la Iglesia y quizás de aquellos que no van a la Iglesia, pero también que se interesen en aprender las cosas de Dios. Así que vamos a comenzar en el día de hoy. Me gustaría, mi hermano, dije algunas palabritas. Amén. Bueno, sean todos bienvenidos, los que se están conectando en este momento y los que se conectarán después, ya que esto quedará grabado en las plataformas. Que sea de gran bendición lo que se haga esta tarde-noche aquí, con un tema bien interesante que el Espíritu Santo puso en nosotros, siervo. Amén. Poder de la oración. Pero dejar en claro que esto no es una guerra doctrinal, que no es una guerra de debates, es una conversación sana, como dice el título, a la luz del Espíritu Santo. Nos reunimos a la luz del Espíritu Santo y en una conversación amena, tranquila, agradable, pero sin dejar la sana doctrina, sin dejar el fundamento de la Biblia, que es lo realmente importante. Estamos aquí en el templo y es San Javier, que está ubicado en San Jerónimo Norte. Acá tenemos el púlpito. Aprovechamos de invitar a todos quienes están viendo para que vengan a acompañar los días de culto, pero hoy nos vamos a centrar en este tema que es de suma importancia según entendemos nosotros como siervos de Dios. Pero antes de continuar no podemos estar sin pedir la protección, la guía del Espíritu Santo, así que vamos a pedir a nuestro amado siervo, nuestro pastor Marcelo, que haga una oración. Amén. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por esta instancia que usted ha puesto en nuestras manos, Señor, para poder, Dios mío, conversar sobre la Escritura, para poder, Señor, colocar, Padre Celestial, en el corazón de aquellos, Señor, que van a conectarse, Dios mío, el poder, Señor, de los amados, poder así llegar a esos corazones y también, Padre Celestial, tocar, Padre Celestial, con su Espíritu Santo a través, Señor, de esta conversación que vamos a tener sobre la oración. Le pedimos que usted nos guíe, que usted nos ayude, que usted nos bendiga, Señor, y que todo lo que hagamos, Señor, sea para la honra y la gloria suya. Señor amado, le pedimos todo esto por los méritos de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. 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 Bueno, como decíamos, vamos a comenzar esta conversación sobre el poder de la oración. Y primeramente, obvio, vamos a ir a la palabra del Señor y mi hermano Manuel va a leer Marcos capítulo 11, versículo 24. Amén. Señor. Marcos 11, versículo 24. 11:24, amén. Amén. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Amén. 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 Bueno, Jesús es quien habla aquí, Amén. ¿ya? Diciéndole a sus discípulos que ellos tienen la libertad de poder orar a Dios, pero creyendo para que
se haga, y que cuando cada vez que nosotros podamos orar creyendo que ya está hecho. Amén. A pesar que para la gente común que no vive dentro del mundo cristiano o del mundo evangélico, se podría decir, muchos se preguntarán qué es la oración o a qué se refiere con orar. ¿Ah? Yo creo que partiríamos por eso, por lo básico, lo más básico de poder decir qué es la oración. Quizás suena un poco loco decir o enseñar cómo orar, pero realmente pasa. Yo soy novito en el Evangelio, 8 años, y de los 8 yo 6 era un mueble más. Yo recuerdo la primera vez que llegué a mi iglesia y oraban, y yo oraba 30 segundos y escuchaba a los hermanos orar por 5, 10, 15 minutos, y yo no sabía orar realmente. Y es cierto, hay mucha congregación que no sabe orar, hay mucha hermandad que no sabe orar, aunque no lo crean. Yo fui de ellos y aún siento que no sé orar. Y quizá a lo mejor el no saber orar es por ¿cómo se dice? La concepción de la persona que no tiene claro qué es la oración. Claro, yo no sabía. Y yo pensaba, cuando recién llegué hace 8 años, que viviera a ver gente que recibiera a los nuevos y le enseñara cosas, porque uno no sabe. Yo, en serio, cuando daban la bendición del Padre y del Espíritu Santo, yo vengo de Iglesia Católica, yo me persinaba. Y lo digo con todas sus letras, yo me persinaba, porque desconocía el mundo cristiano. Y estaba así como un pollito enjaulado sin saber qué hacer. Y pasa que muchos se van por eso. Claro, porque no tienen esa concepción, que no se les enseña, y no se cuadran, se podría decir, con lo que está pasando y no lo entienden. Uno ve y dice, ¿qué es esto? Esto es cosa de loco, es lo que dice el mundo. ¿Sí? Claro. Yo lo dije. Esto es nuevo. Es desconocido, y yo siempre pensaba ahí, doctor, en serio, debiera haber gente preparada para recibir los nuevos. Los que vienen de otras religiones, de otras costumbres, de otras creencias. Exacto. Porque muchos se van, porque no entienden. Por misericordia, Dios nos permitió que me fuese. Pero hay muchos que se van. Exacto. Estos temas buscan eso. Pequeños detalles que quizás andan dando vueltas, que quizás para el cristiano de más años son triviales. Pero para aquellos que están dando sus primeros pasos son fundamentales. Son como temas como que ya se da por sentado que se saben, pero no se saben, porque mucha gente, y nosotros dentro de las congregaciones nos hemos dado cuenta de que mucha gente que le pasa lo que usted dice, que oran 5 minutos y después no hay qué hacer. Oran 2, 3 palabras y no saben cómo pedir. Y hay algunos que también no se acercan a uno y dicen, necesitamos que oremos, que pido la oración por esto, que un claro esté por esto, o aquí toma un hermano determinado, o a la hermanita anciana, claro, que son las más buenas para orar. Entramos a confiar en las oraciones de otras personas y no confiamos en nuestras propias oraciones. Porque como que creemos como que Dios a nosotros no nos escucha, o porque, como te dijo, la hermana anciana quizás, como lleva más años, a lo mejor tiene más allegada con Dios. Claro. Pero eso solamente es porque no sabemos, porque somos ignorantes en el momento que, sobre todo los que vienen llegando. Yo lo digo abiertamente, esto era un mundo desconocido. Pero la oración fundamentalmente es una conversación. Claro. Eso es la oración, una conversación con Dios, ¿ya? En el cual yo le planteo a Dios mi necesidad, ¿ya? Mi necesidad, y Dios obviamente de acuerdo a ciertas características en las cuales cómo nosotros oramos o cómo nos presentamos delante de Dios, va a ir haciendo conforme la voluntad de Él, no la nuestra. Así que
también es bueno saber que Jesús a nosotros nos dejó una pauta. Sí. Nos dejó una pauta para aprender ahora. Que me gustaría que la compartiera. Amén. Pero antes de ir a eso, lo importante de la oración, si no tenemos fe, ¿es servicio al cielo? No, la palabra del Señor nos dice que el que busca a Dios es preciso que crea que le hay. Porque muchos oramos. Muchos oramos. O sea, yo creo que todas las hermanas oran. Sí. Pero la gran mayoría no ve resultados de su oración. Y uno piensa quizás Dios no me escucha. Hay oraciones que nosotros podemos colocar delante de Dios con mucha fe. Y hay oraciones que a lo mejor que yo he escuchado muchas veces que dicen que la oración con fe es la que puede. Y obviamente es así, lo dice la palabra del Señor, que sin fe es imposible agradar a Dios, en primer lugar. ¿Ya? Pero a mí me pasó algo muy personal. ¿Ya? A la edad de 11 años, cuando el Señor hizo el milagro en mi vida, yo no sabía orar, tenía 11 años, no sabía pedir. Lo único que le pedí al Señor es que me sanara porque quería jugar. ¿Ya? Para las personas que nos ven, que están conectándose, yo estuve inválido y Dios me sanó en el momento. Amén. Pero sí fue como algo bien, como incluso he recordado aún, ya por muchos pastores se recuerdan, porque de esos hermanos salieron pastores, se recuerdan cuando Dios hizo esa sanidad en mi vida. Y los hermanos lloraban harto. Yo me crié en una congregación en Santiago, en Nogales, donde las oraciones eran de 20 minutos, así de forma normal, 15 minutos. ¿Ya? Y los hermanos oraban. Entonces yo le pedí como niño: Señor, sáname de mis piernas porque yo quiero volver a correr. ¿Y esa oración agradó al Señor? Agradó. Y lo hice con toda, no sé si fe, porque no sé si realmente tenía la fe correspondiente. O la inocencia. O la inocencia, no sé, pero Dios tenía un propósito de Dios. Dios tenía un propósito en mi vida. Y efectivamente, y Dios me hizo sentir que yo me parara. O sea, fue algo tremendo que se produjo a través de esa oración, que Dios hizo que me parara de donde me habían puesto, porque a mí me llevaron en andas, y me parara y salí caminando y me fui a sentar y los hermanos quedaron orando. Entonces cuando terminaron de orar los hermanos, abrieron los ojos y no había nadie. Estaba enfermo ya. Estaban enfermos. Y yo estaba ya sentado ya en la banca. Y así fue el poder de Dios que actuó, y eso para mí me marcó en el tema de que Dios sí responde. Dios escucha toda oración. Toda oración. Pero Él se toma su tiempo en responder. Sí. Es al tiempo de Dios. Sí. En Marcos 11:24, el versículo que leímos, ahí Jesús nos enseña la importancia de la fe y la oración. Claro. Una oración sin fe no va a obtener lo que quiere obtener si no tiene fe. No tiene resultado. Lo principal es tener fe. Pero ¿en quién tenemos fe? En Cristo Jesús, en Dios, en el que nos muestra la Biblia, porque ahora hay muchos cristos falsos. Sí. Entonces también tenemos que saber a qué Cristo profesamos. Hay gente que yo he visto que va a las animitas, y ellos están orando, y tienen fe. Yo he visto gente de los cementerios orando también al finadito. Que yo respeto, o sea, yo, en su dolor yo respeto, si yo no estoy criticando nada. Pero la Biblia nos habla de eso realmente, no nos autoriza. No. La palabra del Señor dice bien clara. La Biblia, o sea, no nos prohíbe a recordar a nuestros difuntos, recordarlos con tristeza, no. Pero Él en este momento está
como dice, ahora está durmiendo, descansando, para ser levantado después cuando venga Cristo. Pero no, nuestras oraciones no podemos hacérselas. La Biblia dice bien claro en ese aspecto. Dice, Sí. no consulta a los muertos. Sí. Que eso es aberración para Jehová. Entonces, alguien que le ore a una persona que esté muerta, ya está cometiendo una aberración. Claro. O sea, hay que tener cuidado. Claro. La oración, principalmente, ya es para que sea una oración efectiva, es hacia Dios. O sea, yo me presento ante Dios. Amén, así es. ¿Ya? Y la oración, para que sea más efectiva todavía, es a través de Cristo. Ahí va yo a ese punto. A través de Cristo. Esa es una verdadera oración que va a llegar al corazón de Dios. ¿Ya? Y por eso Jesús, él mismo nos enseñó. ¿Ya? Que a quién tenemos que orar? Al Padre. A eso iba. Al Padre. ¿Ya? Y bueno, Él nos da las pautas dentro del... Pero lo principal, que toda oración va dirigida al Padre en el nombre de Jesús. Él es nuestro intermediario entre Dios y nosotros. Así es, así lo dice. No podemos, es como el conducto regular. No podemos hablar con el teniente, o sea, con el capitán sin hablar con el teniente antes. O sea, es lo mismo, no podemos hablar directamente a Dios. Desconozco los grados militares, pero sí, ¿cómo se llama? No podemos pensar ni creer que voy a tener una respuesta de Dios si no estoy haciendo lo que Dios me pide para orar. ¿Ya? No la voy a tener, no voy a tener una respuesta de Dios, porque estoy saltándome el conducto regular, y dice la palabra del Señor bien claro en eso, que el único mediador entre Dios y nosotros los hombres es Jesucristo. Amén. Es el único mediador, y a través de Jesucristo nosotros hacemos nuestra oración. Entonces Mateo 11:24 nos dice que cuando oremos debemos creer que lo que estamos pidiendo ya está hecho. Amén. En eso se baja la fe, en creer que ya está hecho. Exacto. Esa es la fe cristiana. Nosotros creemos que lo que estamos pidiendo, ya sea lo que sea, sanidad, bendición, algún trabajo o una oración por algún miembro de la iglesia o otra persona, cualquiera, nosotros creemos que eso ya se va a hacer. Pero también muchas veces Dios nos puede decir que no. Claro, no, o sea, si bien el punto principal dentro de la oración es que nosotros tengamos fe en que lo que vamos a estar pidiendo va a ser recibido, ¿ya? En su contexto general es así, pero también puede cumplirse que estamos orando o pidiendo algo que es fuera de la voluntad de Dios y que está fuera de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Entonces, podemos ponerle muy, no sé, yo puedo orar que el Señor me dé un Ferrari. ¿Me entiendes? Ojalá con benzina, digo, por el precio que está. Claro. Me puedo orar que el Señor me dé un Ferrari y puedo ponerle la fe y yo sé que el Señor me lo va a dar. ¿Ya? Pero ¿para qué quiero un Ferrari? En la obra de Dios. ¿Para qué? O sea, ¿estoy orando bajo el concepto o bajo la mirada o el prisma que Dios quiere para mi vida como siervo de Dios? Obviamente yo podría decir como pastor, porque he visto muchos pastores que andan en sus buenos vehículos, ¿ya? Pero podría decir, que yo tengo que ir para allá, yo tengo que ir a conferencias, tengo que ir a seminarios, tengo que ir a esto otro. O sea, ¿cómo siempre sentiría de lujo llegando en un Ferrari? Nosotros fuimos a el agua en una espada, así que no es necesario un Ferrari. Pero el autito que Dios nos ha provisto llega igual, ¿sí? Llega igual. Entonces, no es solamente orar solamente con la fe. Nosotros tenemos que entender que la oración, si bien es una conversación con Dios, también Dios a nosotros nos dice cómo debemos nosotros presentarnos delante de Él. ¿Ya? Porque me imagino, que yo no hice el servicio, pero me imagino que no cualquiera podía llegar al coronel. No.
Me O hay imagino. que pasar por los rangos. Claro. Me imagino que si venía el general, ya, me imagino que todo el regimiento tenía que estar pero impecable. Así es. ¿Ya? Entonces, en esas comparaciones, nosotros también tenemos que preguntarnos, ¿cómo yo me estoy presentando delante de Dios? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo me presento ante Dios? ¿Cómo oro ante Dios? Para que Dios me escuche. ¿Ya? Si bien, como decimos, es una conversación con Dios, ¿ya? Y que es bueno que, y lo más sorprendente que Dios tiene, que esto es para el alcance de todos, los que van a la iglesia y los que no van a la iglesia, todos tenemos ya la posibilidad de presentarle a Dios nuestras necesidades. Y eso, ¿cómo se llama? En primer lugar, es una gran bendición, una tremenda bendición en el cual podemos nosotros darnos cuenta que tenemos esa posibilidad. Pero ahora, si yo tengo esa posibilidad, ¿cómo lo hago? Pero, ¿Qué le enseña la palabra de Dios? entonces, para resumir lo que hemos dicho, toda oración va a Dios por medio de Cristo. A través de Cristo. No hay otra forma. Toda oración tiene que ser con fe. Todas. Y toda oración también tiene que llevar una madurez espiritual porque tenemos que acatar la voluntad de Dios. Claro. Nosotros podemos querer mucho que se haga algo, pero si la voluntad de Dios es otra, muchas veces somos piedra de tropiezo para el proceso de otros hermanos, sin querer. A lo mejor en nuestro dolor, en nuestro sentir humano, queremos que la hermana o hermano que tiene un cáncer terminal se recupere. Claro. Pero quizás los propósitos de Dios con esa hermana son otros. Amén. Y quizás nosotros arruinamos los planes muchas veces, porque no entendemos, O sea, tenemos sentimientos humanos, entendemos dolor cristiano y queremos, pero realmente si la voluntad de Dios es llevarse a la hermana, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer, así oremos y amanezcamos orando, lo va a hacer. Tenemos la madurez para aceptar el no, yo sé lo que hago. Claro. Porque ahora es típico ahora el yo decreto. Claro. Yo decreto es como obligando, es como dándole órdenes a Dios. No, pues eso no corresponde. Nosotros no Yo decreto que quiero una mansión o el Ferrari. Yo decreto que quiero el Ferrari. No, o sea, si a Dios le comprase darme una citroneta, aleluya. Amén. Entonces son cosas que, entonces tenemos que tener fe, madurez espiritual para aceptar la voluntad de Dios, así sea, cual sea. Exacto. La oración no es una fórmula mágica. No. No es la lamparita que flotamos y va a aparecer el genio y nos va a conceder todo lo que queramos, ¿no? Porque todo lo que pidamos se nos dará, sí, Amén. pero siempre y cuando lo que pidamos sea para la gloria de Dios. Exactamente. Yo antes, cuando oraba, pedía, porque no sabía. Y pedía. Ahora el Espíritu Santo me ha hecho entender de que no. Ahora digo, Señor, si es tu voluntad. Amén. Y ahora no pido, ahora ruego. Claro. Señor, te ruego. Señor, te suplico por esto. Y si es tu voluntad, hazlo. Y si no es tu voluntad, dame la fortaleza, dame la madurez para aceptarlo. No es llegar y tirar palabras al viento. No. Yo decreto, yo declaro. O sea, no tenemos esa. Dios no nos da autoridad a nosotros. No, nosotros no tenemos autoridad de decretar ni de darle órdenes a Dios. En primer lugar, para poder acercarnos a Dios, ni siquiera tenemos la posibilidad, si es que Cristo no está junto a nosotros. En este caso, si yo no pongo la fe en Jesucristo, es imposible que yo pueda pedir algo de Él, de partida. O sea, no podemos, como dice, doblarle la mano a Dios. No. ¿Ya? Nunca lo vamos a Poder lograr. siervo. Nunca lo vamos a lograr. Y tener en cuenta de que mi oración ya tiene que tener un propósito. O sea, cuando yo oro,
Debe haber un propósito de Dios en mi corazón para poder decirle al Señor. La palabra de Dios a nosotros nos enseña y nos dice, y Jesús nos enseña, de que el Padre ya a todos nosotros nos da para el sustento. Y en la oración tipo que enseña el Señor, que nos dice, danos hoy nuestro pan de cada día, ¿ya? Es aluciendo a que Dios suple nuestras necesidades físicas, de alimento, vestuario. Esas necesidades ya están suplidas, ya están. Ahí yo podría decir la palabra decreto. Están decretadas por Dios de que sea así, ¿ya? Que yo tenga alimento. Dios decreta, claro. Dios Según decreta. esta, Sí. Dios decreta, no nosotros. No nosotros. Están decretadas por Dios que nosotros podamos tener alimento, ¿ya? Que podamos tener vestuario. Son nuestras necesidades básicas. Esa es la promesa de Dios. Si profundizamos más en la escritura, Dios nos promete alimento, agua y vestido. ¿Sí? Nada más. Sí. Esas son promesas. A Que no nos preocupemos a sus de qué hijos. vamos a comer, de qué vamos a beber, de qué vamos a vestir. A No sus se preocupen de hijos, eso. bien claro, a sus hijos no ha de faltarle ni el agua ¿Sí? ni el pan. No sé si sea pan pelado, pero hay pan. Amén. Yo nunca me comí una taza de agua pelada con un pan pelado. Amén. Ya. Yo he comido pan pelado. No, sí, he comido pan pelado, pero Pan pelado. una taza así de agua pelada. Y yo me acuerdo cuando más niño, cuando no había té, calentábamos el azúcar, ¿qué más? Ya. Y hacíamos la agüita caliente y era el cafecito. No, Sí. me da no. Todo eso. Pobre. Pero, o sea, esas necesidades básicas están ya decretadas por Dios para nosotros. Entonces, nuestro afán y nuestra oración es bajo otro prisma, bajo otra mirada. Ya es poder hacer la voluntad de Dios, tanto en nuestra vida como así en la vida de las demás personas. Y en esto nosotros podemos aprender que de la oración, que nosotros debemos orar por el que está a nuestro lado, por el prójimo, o más decirlo así como en el latino antiguo, el próximo. ¿Ya? El próximo es el prójimo, que es el próximo, que es el que está al lado mío. Porque cualquier persona dice, pero ¿cuál es mi prójimo? El que está al lado mío. Si la palabra lo dice, próximo. ¿Ya? Ahora se dice prójimo, ¿ya? Pero es próximo, el que está al lado. A ese yo tengo que también orar por él, ¿ya? Para que se cumpla el propósito de Dios en la vida de las personas. No en forma, como se dice, egoísta, ¿ya? Porque yo no le puedo pedir puras cosas al Señor para mí, ¿no? Por eso es para la gloria de Dios todo lo que pedimos. Todo lo que nosotros vamos a pedir es para que Dios se glorifique, para que la obra del Señor, mire, hay un pasaje de la palabra del Señor que nos enseña que la iglesia oraba fervientemente para que hubiera de nuevo en los apóstoles para predicar. Y cuando la iglesia oró al Señor, ya, para que hubiera ese de nuevo, para que hubiera ese deseo de predicar el Evangelio, ese deseo de presentar a Cristo, obviamente el Señor concedió eso, concedió esa oración. Pero si yo pido solamente para mí, o pido que ¿cómo se dice? Hay como una sátira así que uno siempre generalmente lo dice, yo te pido, Señor, que me des una esposa, pero que sea la María. Entonces es imposible. Y dentro de ello nosotros tenemos que hacer una pregunta. Entonces, como cristianos debemos preguntarnos cómo debemos presentarnos ante Dios, qué pedirle a Dios y cómo va a responder a Dios a mi petición. Porque como usted dice, nosotros ¿estamos preparados por no? No. La gran mayoría no. No.
No. Muchos se van de las congregaciones porque piden muchas cosas. Se piden y piden al Señor y donde no está el propósito de Dios, ¿ya? Y ven que no llega, ¿ya? Se ven frustrados y a la verdad desisten. Entonces, nosotros nos da a entender la palabra del Señor que primero tenemos que orar con fe, segundo ser constantes en la oración, ¿ya? Y también, tercero, también debemos orar por propósitos que Dios haga en nuestra vida, ¿ya? Si bien, como usted dice, mi hermano, ¿estamos preparados o no? No. Pero Dios responde de diferentes formas. Y una de las formas es que sí, ¿ya? Responder que sí, petición concedida, como se podría decir, ¿ya? Y la otra es sí, pero tienes que esperar mi tiempo, dice el Señor, ¿ya? Porque cuando Abraham oró al Señor para que le diera prole, le dijo: no tengo prole, ¿ya? No tengo hijos, no tengo mi descendencia. Y el Señor le prometió una descendencia y que de esa descendencia iba a ser una gran nación. 85 años tenía, perdón, Abraham, 85 años. Pasaron 15 años para que el Señor pudiera romper. 15 de cuando lo sacó de para llevarlo a la tierra, a Palestina, pasaron 15. Ahí el Señor le habla y le enfatiza que iba a ser una gran nación. Ahí, en ese momento, yo creo que Abraham tiene que haberse sentido contento, pero a lo mejor el primer año, el segundo año pasó, el tercer año pasó, el cuarto, ¿qué está pasando? Pero hay propósitos de Dios que nosotros no entendemos y debemos ser constantes en la oración. Tenemos una petición que a lo mejor sea así como me sucedió a mí, que Dios me sanó en el momento, en el instante, ¿ya? Pero también que la petición es a largo plazo, o como dice la Escritura, Pablo oró al Señor y le dijo que le sacara ese aguijón. Sí. ¿Y el Señor qué le respondió? Bastante de mi gracia. Bastante de mi gracia. No, ¿cómo se llama? No hay una respuesta, o sea, hay una respuesta, pero no positiva ante la oración. Es el mejor versículo para decir que Dios hace lo que quiere, que Dios es soberano y que nosotros no tenemos ninguna autoridad sobre Él. Claro. Y por ser, uno tiene que entender que Dios a nosotros no nos va a contestar una oración por varios motivos. Porque no es el propósito de Él, porque no nos conviene, porque no me conviene tener un Ferrari. No me conviene tener un Ferrari, porque puedo chocar, puedo matar a alguien, no sé. Como olvidar. Pero también porque no es bueno para nosotros. Lo que nosotros estamos... Me gustaría que leyéramos 2 Corintios. Amén. 2 Corintios. Búsquelo. 12, 7 y 9. 7 y 9. 2 Corintios 12. Segunda de Corintios 12. Oh, man, tu amigo Dios. Es que es Biblia nueva. Y regala. Sí. Corintios 12. ¿Cuánto? 7 al 9. Ya, de 7 al 9, amén. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite. Y me ha dicho: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana
me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Amén. Aquí queremos resaltar que sí hay una respuesta de Dios, pero la respuesta es no. La que no queremos escuchar. O sea, Dios responde, pero esta es no. Respondió. Sí. Pero también a nosotros nos suele suceder, y a las personas, sobre todo a las que no conocen a Dios, o que no están, como se dice, en consagración con Dios, también les sucede que no hay respuesta. Porque sí, a Pablo se le dio una respuesta y él no, pero también ahí no hay respuesta. Claro. Y es porque nosotros hay algo que estorba la oración, hay algo que impide que esa oración pase del techo de la iglesia para arriba. Y nosotros tenemos muchos, ¿cómo se dice? Muchos puntos en el cual podemos darnos cuenta de por qué cuando nosotros estamos orando pensamos que Dios no nos escucha. Sí, Dios escucha. Toda la oración la escucha, ¿ya? Pero hay algunas que no lo responden. Quiero leer 11:25, Marco. A ver. Dice, y cuando oren, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus ofensas. Amén. Quizás es una traba tener Exacto. cositas escondidas en el corazón. Ahí. Quizás están escondidas para el hombre, pero para Dios podemos esconder algo realmente. Claro. Mire, hay un salmo, el Salmo 66, ya, lo voy a buscar yo mismo. El Salmo 66 no habla de eso, cuando hay cositas en el corazón, en el cual nos impide de que Dios pueda responder a nuestra oración, ¿ya? 66, 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. ¿Se da lo que dice usted? ¿Hay algo aquí en el corazón? O sea, si mi corazón está mirando a la iniquidad, o está como echándole un vistazo así de soslayo Tiene la mirada fija en la maldad. en lo malo, obviamente que va a estorbar mi oración. No voy a ser escuchado. No voy a ser escuchado. ¿Ya? Entonces, mi hermano, en el Señor, en eso nosotros debemos cuidarnos. Si queremos que Dios pueda respondernos nuestra oración, porque ahora ya no es, ya que sabemos que Dios responde nuestra oración con un sí inmediato, con un sí, pero más adelante, o con un no, ¿cierto? Pero si nosotros queremos que Dios responda a nuestra oración, que al menos nos escuche, nosotros debemos buscar su presencia, alejarnos del mal, alejarnos de hacer lo malo. ¿Para qué? Para que mi corazón esté limpio delante de Dios, para que mi oración sea escuchada. ¿Ya? Bueno, nosotros podemos ver varios versículos bíblicos. Bueno, entonces, el perdón es muy importante. No tener ataduras en nosotros es muy importante, claro, para que Dios dé una respuesta a nuestra oración, para que nos sintamos de cierta manera respondidos por parte de Él. Hay otro punto también que existe, en el cual no vamos a tener una respuesta de Dios, y que a lo mejor nosotros, si la voy a nombrar, pero es muy fácil que nosotros nos remontemos a antaño con lo que voy a decir, pero nosotros estamos permanentemente a veces cayendo en eso, ¿ya? Que es ídolo en el corazón. Cuando nosotros tenemos ídolo en el corazón, ¿ya? También nuestra oración no llega a Dios. Claro, nosotros salimos de ahí del mundo, somos creyentes, venimos a la iglesia, adoramos al Señor, pero ídolo en el corazón
es todo lo que yo pueda tener en mi corazón que sea en primer lugar y que desplace mi comunión con Dios. El pecado regalón que ya El pecado regalón, un hijo. Porque a veces yo dejo de acercarme a Dios por estar con Él. A veces la idolatría al hijo nos lleva a hacer cosas que no debemos hacer. Exacto. Y no solamente a un hijo, a un ser A querido. un ser querido. Incluso. Aquí es muy importante la fe, nuestra falta de fe, nuestra falta de confianza en Dios nos lleva a hacer cosas que no tenemos que hacer. Muchas veces Dios nos prueba quizás. Claro. Nos pone en circunstancias, en situaciones para ver nuestra fe o para fortalecerla, porque Él sabe que está debilitada. Y en vez de confiar más en Él, en vez de acudir más a Él, muchas veces nos vamos al lado oscuro de la fuerza, como dirían por ahí, a Darth Vader. Claro. Y no, en esos momentos, porque para orarle a Dios hay que tener fe y confianza en Él. Sí. Confiar, porque hago la fe Pero es creer lo que yo ya está hecho. Pero también tener un corazón. Obvio. Es que si yo no confío en Dios al 100%, es porque hay algo en mi corazón. Claro. Y Hay algo ahí. generalmente la idolatría ya se produce por la falta de creencia en Dios o la falta de confianza. Y no estamos hablando de idolatría solamente porque tengo imágenes de la casa por santito, cosas así. No se refiere a eso. Yo puedo idolatrar. Yo voy a dar un ejemplo, ¿ya? Que puede sucederle a muchos hermanos, a muchos, que podría ser ya hermanos jóvenes y quizás a lo mejor no tan jóvenes, pero si juega la selección chilena y viene a jugar a Catal un día domingo en la mañana en el horario del culto y yo le voy a ver la selección chilena, obviamente que ese es mi ídolo y estoy desplazando a Dios. Entonces es sumamente delicado. Claro, si predico yo, se van todos para allá. Claro. Entonces, eso son ídolos que tenemos Sí, pues. guardados. Están ahí. ¿Ya? O no solamente que en la selección, un partido importante, en televisión, igual como que, ay, si no voy hoy día. Claro. A mí me pasaba, si no es chiste, en serio. Yo a veces, yo ya estaba caminando y jugaba mi equipo regalón. ¿Ya? Con mi archienemigo, no voy a dar nombre, y no, yo no puedo perderme ese partido. Son dos partidos importantes, que yo no me los puedo perder. Eso es idolatría. Eso es idolatría. Pero el mundo, no, hay una cuestión de locos, sí. ¿Qué va? ¿Por qué tanto? No nos vamos a ir al infierno por ver un partido o por no venir un día a la iglesia. Pero sí me voy a ir al infierno. Si pongo a alguien por sobre Dios. Ese es el punto. Ezequiel. Porque usted puede ver el partido cualquier otro día. Sí. A mí me pasó algo muy parecido también cuando era muy joven. Hace poco entonces. Sí. Estaba más niño casi. Que también jugaba la selección chilena y no fui a la iglesia. Más encima empató con Venezuela. Primera vez que había empatado con Venezuela. Pero, mire, fíjese, la palabra del Señor a nosotros nos habla en Ezequiel. ¿Ya? Escuche, hermano, usted que está en sintonía, escuche lo que dice la palabra de Dios. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, tú habitas en medio de casas rebeldes, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casas rebeldes. Por tanto tú, hijo de hombre, prepárate, enseres de marcha y parte de día delante de tus ojos, y pasará a tu lugar, a otro lugar de vista. Me parece que me equivoco. ¿Ya? Pero, sí, me equivoqué en la cita, y donde es 14, no es 13.
es 14. ¿Lo leo, pastor? Amén. Sí, porque... Ezequiel 14, del 1 al 3. Amén. Algunos de los ancianos de Israel vinieron a verme y se sentaron delante de mí. Entonces la palabra del Señor vino a mí y me dijo: Hijo de hombre, en lo íntimo de su corazón estos hombres adoran a los ídolos. En la cara se les ve el tropiezo de su maldad. ¿Y todavía he de permitir que vengan a consultarme? O sea, ¿va a permitir Dios que nos postremos a orar, a pedirle algo, si nosotros tenemos ídolos en el corazón? Es fuerte, ¿eh? Es fuerte. Ezequiel capítulo 14 es fuertísimo. Entonces, nosotros tenemos que cuidarnos en eso, de no caer, porque puede ser que mi padre sea mi ídolo, puede ser que mi hijo, y que yo ponga por sobre Dios ya a un familiar, o no sé, o como dice usted, un difuntito. ¿Sí? Un difuntito, y no vamos a tener una oración fluida, no va a haber una conexión con Dios. Entonces Dios nos va a dar una respuesta, ahí ya no vamos a tener ni un sí ni un sí, espera, ni siquiera un no, porque vamos a hacer otra cosa contigo. Ezequiel 14:5 nos dice, perdón, siervo, pues por causa de sus ídolos se han apartado de mí. Así es. ¡Wow! Sí. Entonces... Y el 14:6 dice: por tanto diles, le dice al profeta, apártense de sus ídolos y vuélvanse al Señor su Dios. Vuélvanle las espaldas a todas sus acciones repugnantes. Así es. Amén, aleluya. O sea, las cosas no. Claro. Estamos hablando de que para poder cautivar el oído de Dios, nosotros en primer lugar tenemos que tener un corazón puro, un corazón dispuesto a adorar al Señor, que el Señor sea por sobre todas las cosas, que Dios sea por sobre todo lo que nosotros tengamos en nuestro diario vivir, que Dios sea supremo, que Él es todo, que nuestro Señor sea el que está por sobre todas las cosas. ¿Ya? Lo otro también, nosotros tenemos algunos motivos incorrectos que también podemos orar. Como dije antes, Señor, quiero casarme, pero quiero casarme con la María. Y la María lleva como 5 años de novia con otro hermano. Hay muchos que oran, y es cosa increíble, oran para que Dios le envíe su esposa. Su esposa, sí. Y mueren solteros esperando que Dios le envíe la esposa. Y hay un chiste que de un hombre que naufragó y quedó en el mar. Claro. Y le oraba al Señor: Señor, sálvame, sálvame, Señor. Y llegó una lancha. Vamos, amigo, le decía. No, pero el Señor me va a salvar. Claro. Después llegó un barco más grande. Vamos, yo le dije: no, el Señor me va a salvar. Después llegó un helicóptero. Claro. Vámonos, no, el Señor me salva. Murió ahogado. Llegó al cielo y fue a reclamarle al Señor: pues Señor, yo que fui siervo fiel tuyo, te pedí que me salvaras y no me salvaste. Y el Señor le dice: te mandé un bote, te mandé un barco y te mandé un helicóptero. Claro. Entonces muchas veces nosotros no entendemos el propósito de Dios. No entendemos el propósito de Dios. Y lo otro también, que nuestro pensamiento o nuestras intenciones de caminar, una vez usted me comentó algo, que cuando estaba comenzando en el Evangelio, usted quería predicar, ¿se acuerdan? Pero tenía un motivo correcto para predicar. En ese momento no. En ese momento no. No. Yo cuando empecé a estudiar la palabra del Señor, le echaba la culpa a los siervos anteriores que me tenían mala. Claro. Esa era mi respuesta a mí mismo. Sí, Al espejo que me miro, era mi respuesta. Claro. Pero hoy con el Espíritu Santo, porque yo no soy capaz de comprender nada, el Espíritu Santo me ha hecho entender de que no era el momento, porque la intención que yo tenía de predicar no era la que Dios quería que fuese. Claro. Cuando yo entendí eso y me sometí a su voluntad, porque recuerdo lo que usted dijo:
yo estaba haciendo un gallo con Dios, que quería hacer de la misma manera. Pero ¿cuándo le iba a ganar yo a Dios? No le doy la mano. Nunca. Nunca. Al final, Señor, ya. Sí. Y ahí comprendí, y ahí el Señor me prestó su púlpito y me prestó los oídos por misericordia de varias congregaciones. Pero para Él, Amén. la gloria es para Él. Cuando nosotros entendemos cuáles son los motivos correctos dentro de mi vida, en mi vida, dentro de lo que es ¿cómo se puede decir? El mundo espiritual, Dios siempre va a tener una respuesta. Pero cuando no tenemos un motivo correcto para pedirle a Dios, como lo decía el Ferrari, aquí nos dice la palabra del Señor Santiago, capítulo 4, versículo 3, dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces, ¿de qué forma estamos pidiendo? Para mi deleite, para mi ego, para poder decir, yo aquí. Miren lo que Dios hace conmigo. Claro. Miren lo que Dios me dio. Exacto. Entonces, nosotros podemos pedir por ser, la palabra del Señor a nosotros nos dice que nosotros pidamos para que el Espíritu Santo nos selle y nos llene. ¿Cierto? Claro, vamos a pedir, pero estamos pidiendo realmente lo que el Espíritu de Dios quiere para nosotros. Yo puedo pedir que yo sea un predicador para enrostrarle el pecado a otra persona. Señor, dame la oportunidad de predicar para decirle a este hermano que cómo está, ¿entiendes? O sea, Señor, dame esto porque, no sé, necesito comprarme una casa. Pero ¿cuál es el motivo? Los motivos incorrectos, Dios no tranza. Porque mi vida, la suya, la de todos nosotros, tiene que estar ligada, ¿ya? Y bien digo ligada, ¿ya? O sea, atada a la voluntad de Dios. La fe sin obra es muerta. Si no hay un buen comportamiento, ¿ya? Porque aquí ya estamos hablando de cómo yo me comporto ante la persona que amo, en primer lugar, que es mi esposa, su esposa, los varones que aman a sus mujeres. Si nosotros no somos hostiles, ¿ya? Que las retamos, que a lo mejor, no sé, por decir algo, la insultamos, porque se puede dar el caso, obvio, ¿ya? Este grupo el dicho, vemos cara y no corazones. Claro. Por aquí pintamos algo totalmente a los ojos del hombre. Y chuta, Bien, mi suegra, que en paz descanse, ¿cómo se llama? Fue muy sabia y ella siempre nos decía: vamos a fabricar púlpitos chiquititos y les vamos a pasar a todos los predicadores en la iglesia, porque en el púlpito son de una forma, aquí adentro de la iglesia son de otra, así en la banca son de otra forma. Aquí arriba del púlpito gritan, alaban, bendicen. Acá en la silla no son capaces de dar ni un amén siquiera, ¿ya? Y en la casa son peor. Entonces, mi suegra decía: vamos a fabricar unos pulpitos chiquititos para poder entregarle acá a predicador, para que se los lleven para su casa, para que se comporten como se comportan en la iglesia. Pero de verdad, este tipo de relación de familia, de pareja, y la Biblia lo dice, estorba nuestra oración. Estorba. O sea, no es, podría ser, no, lo dice la palabra de Dios, lo dice claramente, para que no sea estorbo, vuestras oraciones no tengan estorbo. Así lo dice. Entonces, es bien delicado esto. La oración, si bien es algo que Dios
nos entregó a todos nosotros. Esta es una posibilidad que Dios nos da a todos, creyentes y no creyentes, que podamos tener un contacto con Él. Pero ahora, en el momento en que yo acepto esto y que entro en oración y que acepto esto es lo que Dios me da como regalo de poder conectarme con Él, de poder comunicarme con Él a través de la oración. Entonces, tiene que haber ciertas cosas que nosotros como creyentes, que nosotros como hijos de Dios, ¿ya? Nosotros tenemos que, ¿cómo se dice? Demostrarle a Dios, ¿ya? Con nuestro comportamiento. Como decíamos, no teniendo ídolos, siendo transparente, teniendo buenas intenciones, que no tener, ¿cómo se llama? Ese deseo de satisfacerme yo solamente, sino que de poder hacer la voluntad de Dios. Entonces, todo esto que a mí me aparta de Dios, estorba en mi oración. ¿Orar será lo mismo que rezar? Bueno, rezar es rezar. Rezar es repetir. El rezo, no oración. Yo le llamo rezo. El rezo más famoso mundialmente, el Padre Nuestro. El Padre Nuestro, ¿sí? Muchos lo incorporan como que es la oración que Dios enseñó al mundo. Me recuerdo que cuando niño yo asistía a la iglesia de donde iba mi abuelita, ¿ya? Y nos enseñaron, en la escuela dominicana nos enseñaron, me recuerdo de haber tenido unos 7, 8 años, no me recuerdo, ¿ya? Nos enseñaron el Padre Nuestro y el Credo en la escuela dominicana. Entonces, siempre me acuerdo que el Credo, Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y bueno, es potente, sí. ¿Ya? Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, que descendió del cielo. Y así. Hasta que llegan a la Santa Iglesia Católica y ya. No. Esa parte no. Pero borrada por esa parte y ya perfecto. La iglesia, en ese me recuerdo que Dios bendiga la iglesia evangélica pentecostal, ¿ya? Donde iba mi abuelito. Ellos omitían esa parte y hablaban de la iglesia universal. La iglesia universal como todo, como una sola iglesia. Y yo me acuerdo de eso. Y me enseñaron el Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y después, yo creo que todos sabemos el Padre Nuestro. Todos. Es una oración mundial. Pero mal proyectada. Sí. Pero la entendemos, sabemos el significado. Es que no es una oración, es como la guía para orar. En la plantilla. La forma, los pasos, la escalera, el conducto para ¿No? el orden. Me pasó en mi trabajo, ¿ya? Que una vez haciendo un trabajo eléctrico tenían que presentar documentación a la compañía eléctrica, ¿ya? Y yo le dije, mire, tenemos que hacer un poder porque eran 2 personas, dueñas. Entonces la compañía eléctrica dice que tiene que un dueño tiene que darle poder al otro dueño para poder sacar su empalme y hacer su tramitación y que quede él como titular. Lo obliga. Entonces esta persona va y me dice, pero ¿cómo lo puedo hacer? Y yo voy y le digo, yo le mando una carta tipo. Y le puse una carta tipo. Y la persona puso exactamente lo mismo con el mismo nombre. Con todo y lo presentó. Y cuando me lo mandó, ¿ya? Del timbrado por la notaría y todo, lo leo. Yo creo, ¿qué pasó? Aquí esto no corresponde. ¿Ya? ¿Por qué? Porque repitió exactamente lo mismo que decía la carta, lo transcribió al otro poder. ¿Ya? Entonces yo lo llamo por teléfono, oiga, le dije, ¿sabes qué?
yo le mandé una carta tipo, pero no es lo que tiene que colocar. Entonces, nos pasa eso que en la oración del Padre Nuestro, claro, Jesús nos presenta una forma de presentarnos ante Dios. ¿Cómo debemos presentarnos ante Dios? Y nosotros tomamos las mismas palabras y las llevamos también, le decimos exactamente lo mismo. Y repetimos sin tener conocimiento de lo que realmente... Yo lo escuchaba en la iglesia cristiana, sí, a siervos del Señor, sí, orar, rezar, no orar, rezar el Padre Nuestro, lo he escuchado. sí. Que no es que sea malo, no es malo, pero no es hacerlo. No es malo hacerlo. A lo mejor yo he escuchado también a siervos que como introducción hacen el Padre Nuestro, ¿ya? Y después siguen orando. Pero conformarme que es esa la oración que me va a escuchar Dios, ¿ya? Como los católicos en este caso, ¿ya? No es el propósito de Dios. Y creo que dentro de ello está en que el Señor nos quiere enseñar cómo yo me debo presentar ante Dios. En primer lugar, ¿qué dice? El Padre Nuestro, disculpe siervo, refleja la relación filial con Dios y engloba peticiones por el reino de Dios. Es que La santificación. Ahí quería llegar. La santificación del nombre de Dios. Al empiezo, Claro. hace hincapié en algo, que es Padre Nuestro, que estás en los cielos. O sea, yo en primer lugar tengo que decir, ¿a quién estoy orando? A alguien superior. A alguien superior, que es Dios. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea, tiene que haber una actitud distinta. En el Padre Nuestro encontramos, como usted decía, la relación con Dios, la petición por el reino, la santificación del nombre de Dios, la voluntad divina, Amén. las necesidades materiales, el perdón, tanto propio como a los demás, y la protección contra el mal y contra la tentación. O sea, es un conjunto de cosas que están. O sea, todo eso nosotros deberíamos pedir cada vez que oramos. Claro. Todo eso debiéramos centrar nuestra oración en cada uno de esos puntos cada vez que oramos. Eso nos quiere decir el Padre Nuestro, los puntos que debemos enfocarnos cuando oramos. Padre Nuestro que estás en el cielo, reconocer a Dios como Padre y Creador. Claro, que somos superior. Trascendente y presente en el cielo, más allá de lo terrenal. Ser superior, ser soberano. Un ser soberano. Exactamente. Un ser que hace y deshace conforme A su a su voluntad. Después viene santificado sea tu nombre. Pide que el nombre de Dios sea reverenciado y reconocido como santo en toda la nación. Exacto. Toda la nación. Todo. Como Dios creador. Oh, Salmo 8 dice, oh Jehová, cuán glorioso es tu nombre sobre toda la tierra. Amén. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Así es. Anhela la llegada del reino de Dios. Así es. ¿Estamos preparados para que venga el reino de Dios? Si viniera hoy en día, creo que muchos quedarían sorprendidos. Se va a hacer cumplimiento a la canción de Marino. ¿Escuchaba la gran tribulación? Ah, de Stanislao. 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 Soy un grito, un lamento. Sí, sí. No estamos preparados para eso. Bueno, Es triste. no, No estamos preparados para eso. Creemos que sí, no, estamos lejos. pero no, nos falta mucho. Lejos. Mucho. Lejos de lo que Esa es la intención de este proyecto que el Espíritu Santo nos instó a hacer esta conversación. Porque como pudimos haber visto, es una conversación, no es un debate. No es un debate. Y el Espíritu Santo va entregando conforme a su voluntad. Amén. Pero eso es básicamente tratar de acercarnos cada vez más, de reconocer nuestras fallitas que estamos fallando. Sí. Eso también, la idea es que dentro de esta conversación
a la luz del Espíritu Santo, Amén. se llama el programa, nosotros podamos entender y captar, bien dicho, lo que el Espíritu de Dios nos está dando a entender en cada tema que vamos a proyectar. Si bien este es el primer tema, en la primera vez que lo estamos realizando, la proyección que se tiene es para que usted pueda ir aprendiendo. Amén. A través de la escritura, a través de una conversación y más adelante poder, no sé, interactuar con la audiencia. Pero con los teléfonos cargados. Claro, yo pido disculpas porque se descargó mi teléfono ya y se cortó la transmisión por Facebook, por el Facebook de la iglesia. Así que, pero esta es la idea. Yo creo que nosotros tenemos como ya, ¿cómo se llama? Ordenando ya esto, pero como dando ya por finalizado, yo creo que el primer programa. Eso mismo, yo creo que este tema es para largo. Es para Y yo largo. creo que va como para un segundo capítulo. Sí. Y vamos a quedar en pausa para el otro. A ver. Y cuando Dios permita que nos reunamos Sí. de nuevo en el Espíritu Santo, Tenemos- vamos a continuar con el Padre Nuestro hacia adelante, porque hay mucho material. Claro, tenemos mucho material. Así que yo creo que nos entregar. vamos a ver prontamente en un Poder de Oración parte 2, Parte dos. porque va a ser más preparado, va a ser va a estar más, no sé, más organizado, va a ser más llevadero. Le pedimos disculpas a todas las hermandades en nuestro primer programa, así que el Señor sea bendiciéndonos Así que en primer lugar para que esta obra que estamos realizando para Dios no es para mostrarnos nosotros, no Amén. tenemos ese deseo. Doy gracias a Dios y doy fe de que no es así, que no es para mostrarnos, sino que es para instruir a la congregación, instruir a la iglesia de Cristo. Conversar porque muchos vamos a la iglesia, podemos predicar, pero no está la instancia. No está la instancia de consultar, no está la instancia de poder explayarse un poquito más. ¿Ya? Pero esta es la instancia y el Espíritu de Dios nos ha puesto en el corazón de poder generar esta instancia para el crecimiento de la iglesia de Cristo. En eso tenemos claro, y como dice mi hermano Manuel, sí, vamos a realizar el poder de la oración, parte 2. Sí, así que yo creo que siervo, dejamos invitados a todos, cada vez que se conecten, vamos a estar publicando la fecha del próximo programa, la hora, y que se conecten y que apoyen esta iniciativa que el Espíritu Santo ha puesto en nosotros. Volvemos a repito la palabra del siervo, no es a modo de debates teológicos, de poner a la fuerza mi creencia, no, nos reunimos a la luz del Espíritu Santo a tener una conversación tranquila, amena, en amistad. Solamente eso, pasarla bien en conversación. Así que todos invitados y que la gracia de Cristo sea con ustedes. Así que yo creo que vamos a ciego, nos podemos despedir con una oración. Amén. Amén. Bondadoso Dios, te damos gracias, Señor, por esta instancia que hemos tenido. Gracias, Dios del cielo, porque usted ha colocado en el corazón nuestro, Señor, de poder conversar algo tan, pero tan importante como es la oración. Amén. Señor, te damos gracias por lo que tú nos has enseñado en el día de hoy. Y queremos, Padre Celestial, que usted nos bendiga. Bendiga a la audiencia, a aquellos que se pudieron conectar, a aquellos que incluso, Señor, quisieron mandar un like, una manito, no sé, un corazón. Usted les bendiga, Señor. Que este programa sea de gran bendición para cada uno de ellos,
para cada oyente, que la presencia del Espíritu Santo también, Señor, pueda ir trabajando, Señor, en nosotros y en los que están escuchando. Señor amado, te damos gracias por todo esto y te rogamos, Señor, que podamos encontrar una próxima oportunidad en conversación a la luz del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.